Muy buenos días, tengan apreciables alumnos. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra cuarta y última cápsula informativa, que en este caso lleva por nombre asertividad. Y cuando nosotros hablamos de la asertividad, pues vemos la comunicación o qué significa una comunicación asertiva. Y al hablar de la comunicación asertiva, vemos que esta es reconocida como una habilidad, ¿no? Que debe ser conocida o considerada como fundamental para el ser humano, porque a partir de ella, pues hace más ameno el hecho de que pueda convivir o que pueda interactuar con sus semejantes. Este tipo de comunicación nos permite poder dialogar con calma, de manera respetuosa, de manera empática con las demás personas, porque pues nos permite expresar lo que en un momento dado queremos decir, pero claro está, sin herir los sentimientos de las demás personas. Cuando nosotros hablamos de las personas asertivas, vemos que existe una definición propiamente que le dé el reconocimiento a partir del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, quien nos dice que una persona asertiva pues va a ser aquella que expresa su opinión de manera firme, de manera clara, respetando tanto las ideas del otro, pero también respetando las propias, ¿no? Esto no quiere decir que para que nosotros tengamos que ser asertivos, pues siempre debemos estar de acuerdo en lo que dicen los demás, ¿no? Podemos nosotros estar en desacuerdo, sin embargo, siendo de una manera respetuosa, otorgando previamente también nuestros puntos de vista, los elementos o los argumentos con los que nosotros podemos decir que validamos nuestra hipótesis, pero sin que esto pues genere una controversia, ¿no? Sin que esto sea motivo de algún conflicto entre las partes, porque recordemos que lo que se pretende pues no es crear un problema, sino entablar una comunicación. Es por ello que cuando se dice o se habla de las comunicaciones asertivas, pues va a ser aquello que nosotros como individuos establezcamos a partir de la forma o el significado que queremos dar a entender, pero repito, sin herir los sentimientos de las demás personas. Cuando nosotros entablemos una comunicación asertiva, debemos tomar en cuenta tres elementos importantes. ¿Cuáles son estos? El primero es que debemos ser claros y concretos. Cuando hablamos de esta claridad y el hecho de ser concretos, significa que debemos decir específicamente lo que queremos, ¿no? Es decir, no ahondar en otras cosas que quizá no tienen sentido o que no van encausadas con el fin último del mensaje que queremos transmitir. Por ello, si nos limitamos a insinuar, corremos el riesgo de poder ser malinterpretados, ¿no? Y que en base a esto, pues se genere una falsa apreciación de la realidad y luego entonces generar nosotros mismos este conflicto o esta barrera en la comunicación. Por ello, entre más claros y precisos y concisos seamos, pues mayor va a ser la forma de entendimiento por parte del receptor. El segundo elemento es que debemos ser breves, ¿no? Por eso se dice, lo bueno es bueno si es breve, ¿no? Por eso se indica que los argumentos o aquellas cuestiones que van a redondear o van a robustecer o estar de más dentro de lo que queremos decir, pues no siempre es importante porque luego entonces se puede perder el sentido, ¿no? De lo que queremos transmitir. Y el último nos dice que es disculparse. Cuando sea necesario, nosotros podemos hacerlo, ¿no? Pero si lo hacemos, pero si nosotros hacemos o emitimos algunos reclamos legítimos, pues las causas sobran, ¿no? Por eso, cuando tú emites una disculpa, pues ya no tienes que ahondar mayormente en esta cuestión. ¿Por qué? Porque siempre pues tenemos que hablar con respeto. Existen elementos importantes que pueden ser considerados como benéficos de una persona asertiva. Y esto es que utiliza la comunicación asertiva o al emplear la comunicación asertiva, pues disminuye propiamente los niveles de estrés, ¿no? ¿Por qué hablamos de los niveles de estrés? Porque
nos ayuda a evitar cuestiones de que generen algún conflicto, se evitan alguna transgiversión de información y todo esto pues nos ayuda a controlar ya sea nuestro mal genio, mejora nuestras habilidades de afrontamiento, nos permite expresarnos de manera mucho más efectiva, también, ¿por qué no? Nos permite defender nuestros propios puntos de vista, pero repito, sin que esto lastime a los demás, ¿no? Respetando en todo momento también las opiniones de terceros. Por ello, cuando hablamos de la comunicación asertiva, vemos que esta pues mejora la autoconfianza y la autoestima. Podemos identificar nuestros propios sentimientos. Cuando nosotros respetamos al otro, pues nos ganamos también el respeto de los demás. Mejoramos nuestras habilidades comunicativas. Podemos tomar mejores decisiones. Construimos relaciones sociales y laborales también basadas en la cuestión de sinceridad. Sin embargo, para poder realizarlo, pues también nosotros debemos tomar en consideración tres aspectos importantes: la confianza, la claridad y el control. Cuando hablamos de la confianza, tenemos que partir del hecho de que debes creer primero en tu habilidad para poder manejar esta situación, porque si tú no confías en que puedes dar una respuesta asertiva o algo que ayude o que beneficie a la otra persona, pues simplemente me limito y no realizo nada. Aquí es el hecho de que yo considero que soy hábil para poder manejar esta situación. Cuando hablamos de la claridad, tu mensaje es claro, es fácil de entendimiento, luego entonces vas a obtener la respuesta que tú deseas. ¿No es así? Pues entonces también ser empático, porque no tu dicho es lo que las demás personas también deben estar de acuerdo, ¿no? También en estas diferenciaciones, pues también radica la empatía, ¿no? Y el control. Doy la información de manera calmada y controlada, y en ese sentido, pues también voy a recibir una respuesta. Cuando nosotros también hablamos propiamente de la comunicación asertiva, pues vemos que ha sido importante a lo largo del tiempo porque la forma de interactuar con los demás, pues también puede convertirse en una forma un tanto considerable de cómo tú te encuentras en la vida, ya que la forma o el entrenamiento que se considera como asertivo permite, como ya hemos indicado, pues reducir el estrés, enseñar a defender los legítimos derechos cuando tú los tienes o, por qué no, también cuando tú consideras que una de las personas, pues quizá no estás de acuerdo con algunos elementos, pero repito, ponderando en todo momento el respeto a los demás y entonces estás realizando o estás siendo una persona asertiva. Cuando hablamos de la persona asertiva, pues vemos que la palabra asertiva proviene del latín acertus y que quiere decir propiamente la afirmación de la certeza de una cosa. Por tanto, nosotros podemos relacionarlo con la firmeza y con la certeza o la veracidad. Y así vemos que una persona es asertiva cuando afirma con certeza, ¿no? Cuando tiene la veracidad y lo sabe transmitir. Cuando nosotros también hablamos de la asertividad, vemos que esta es una habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones, pero también que nos permite expresar pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ningún tipo de consideraciones de derecho de los demás, es decir, respetando en todo momento la opinión o las ideas de las demás personas. Por ello, nos referimos en forma asertiva o cuando hablamos de la asertividad, cuando le permite a una persona ser directa, honesta, pero también expresiva. Es por ello que el principio de la asertividad pues genera el respeto profundo del yo solo al momento de sentar el respeto hacia los demás. Es decir, voy a respetar, voy a hacerme respetar mientras yo respete las opiniones, la forma de pensar de los demás. También es importante que nosotros tomemos en consideración que debe existir una diferenciación cuando hablamos de una conducta asertiva o socialmente habilidosa, agresiva y pasiva, ya que la falta de asertividad se da en las personas que tienen problemas a la hora de relacionarse. Y por ello debemos diferenciar entre conducta asertiva o socialmente hábil, pasiva y agresiva. Cuando nosotros hablamos de una conducta asertiva,
o socialmente hábil, vemos que es aquella que implica firmeza para utilizar los derechos, poder expresar los pensamientos, sentimientos, creencias o un modo directo y honesto y apropiado, pero sin que violenten o vulneren los derechos de los demás. Por ello, cuando nosotros hablamos de esta forma o conducta asertiva o socialmente hábil, lo vamos a interpretar como en la expresión directa de los propios sentimientos, los deseos, los derechos legítimos y las opiniones, pero sin amenazar o sin castigar a los demás y también sin violar los derechos de esas personas. Es por ello que la aserción implica el respeto de uno mismo al expresar las necesidades propias y defender también estos propios roles o necesidades de los demás, pero fomentando, repito, a través de el respeto. La conducta asertiva no tiene siempre como resultado la ausencia de un conflicto entre las partes, pero el objetivo que se pretende, pues es propiamente lograr condiciones favorables entre las personas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la conducta pasiva, cuando hablamos de la conducta pasiva, nos dice que esta se interpreta o se entiende como aquella transgresión, aquel menoscabo, aquel detrimento, ¿no? De los propios derechos al no ser capaz de poder expresarlos abiertamente, ya sea por medio de los sentimientos, del pensamiento, de las opiniones, o al poder expresarlos de una manera autoderrotista, con disculpas, con falta de confianza, de un modo tal que los demás pues puedan hacerle caso, ¿no? La no aserción pues también muestra una falta de respeto hacia las propias necesidades y por tanto el objetivo pues es apaciguar, ¿no? Es calmar las consecuencias no deseadas tanto para la persona que está compartiéndolos como la persona con la que se está interactuando. Por ello se dice que la probabilidad de que la persona no asertiva satisfaga sus necesidades pues se encuentra por demás reducida debido a esta falta de comunicación o a una comunicación indirecta o incompleta que está utilizando al momento de plantearlo, ¿no? Al momento de estar manifestando el mensaje que desea tener. La persona que actúa se puede sentir a menudo incomprendida, hablamos de la conducta pasiva, en el mismo sentido, no tomada en cuenta y también puede ser objeto de manipulación. También existe dentro de este elemento la conducta agresiva. Y cuando hablamos de una conducta agresiva, es la defensa de los derechos personales y la expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera inapropiada o de una manera impositiva y que por tanto pues tiende a transgredir los derechos de las otras personas. Las conductas agresivas en una situación pueden expresarse de manera directa o por el contrario de una manera indirecta. La agresión verbal directa incluye ofensas verbales, insultos, amenazas, comentarios hostiles o humillantes incluso. El componente no verbal puede incluso generarse a partir de gestos, a partir de algún gesto humillante o algún gesto amenazante o alguna forma que por demás genere un detrimento anímico o una forma explícita en la persona que lo recibe. Pero bueno, aquí estamos analizando desde lo que debe ser tomado en cuenta como en una comunicación asertiva, pero también la parte contraria, ¿no? Cuando tú realizas una comunicación no asertiva, cuando influyen estos elementos como la conducta pasiva, como las cuestiones de agresión y demás elementos que sin duda alguna van a limitar el proceso comunicativo. Bueno, compañeros, con esta videocápsula damos por terminada nuestra sesión y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.